sobre el ajuste de la oferta y la demanda de empleo en el mercado de trabajo 2025 pone de manifiesto el problema en la contratación que sufren muchos pequeños negocios, dificultad que se presenta de manera destacada en el sector hostelero y en el de transporte de mercancías. La ministra de Seguridad Social quiere empezar a negociar las nuevas cuotas de autónomos para 2026 en 2 semanas. La Federación Nacional de Autónomos insiste en que no se sentará a la mesa porque no se ha solucionado ninguna de sus demandas. Seguimos con las noticias más relevantes de la semana. Dimisión sin preaviso. Los autónomos pueden descontar del finiquito a sus empleados los días de vacaciones. Los jueces dudan de la objetividad de los informes que Hacienda usa como prueba para multar a los autónomos. El peor mes de agosto, en los últimos 6 años, se perdieron 6.429 empleos y 279 al día. El absentismo laboral se dispara. ¿Qué incentivos pueden aplicar pymes y autónomos para combatirlo? Y Globalia opera rutas que sostienen la actividad de miles de autónomos turísticos durante todo el año. Cartel de coches y furgonetas. Miles de autónomos aún pueden reclamar 1.200 euros de media por vehículo. Los autónomos del campo alertan de que el nuevo acuerdo con Estados Unidos podría hundir al sector primario. Seguimos. Un informe alerta del aumento de solicitudes de crédito en las micropymes. El 64% de los negocios de menor tamaño depende de la financiación bancaria. Un informe de expertos alerta del aumento de solicitudes de crédito en las micropymes. 6 de cada 10 pymes acuden a la financiación bancaria en 2024, un 7% más que hace solo 2 años, y las microempresas concentran el 64% de las solicitudes. Un informe alerta de una excesiva dependencia bancaria condena a las micropymes a crecer más despacio. Crecen las solicitudes de créditos bancarios por parte de las micropymes españolas. Según el informe de la compañía especializada en información financiera de créditos Kifas, 6 de cada 10 pequeñas empresas pidieron préstamos en 2024, lo que supone un aumento de 7 puntos porcentuales en solo 2 años. Además, las microempresas concentran el 64% de estas solicitudes, un dato que ilustra hasta qué punto el acceso al crédito bancario se ha vuelto imprescindible para estos negocios. Aunque, por un lado, este aumento del crédito apunta a un mayor acceso de las pequeñas empresas a la financiación bancaria, también este escenario ha llegado a preocupar. Se advierte que esta excesiva dependencia del crédito condiciona el devenir de la empresa y coarta su crecimiento, ya que hemos de adoptar perfiles de gestión muy conservadores. En su opinión, esta situación se puede traducir a largo plazo en una gran fragilidad de los negocios. Una mala coyuntura puede llevarse por delante años de trabajo. La preferencia por los bancos sigue siendo la norma para la mayoría de micropymes frente a otras fórmulas. Se señala que el 32% recurrió a financiación de facturas o seguros de crédito y el 34% a servicios para su operativa, porcentajes muy por debajo de los que se registran en la financiación bancaria. Es necesario vigilar el apalancamiento para no frenar el crecimiento de las micropymes. Por sectores, los que más tiran de la banca son el comercio, la construcción y las actividades profesionales, con un peso por encima de la media nacional. Por regiones, Cataluña, Madrid y Andalucía concentran la mayor actividad crediticia, mientras que La Rioja, Cantabria y Navarra se sitúan a la cola. Una de las principales consecuencias de este modelo es la obligación de gestionar con mucha cautela. La falta de liquidez puede dejarles sin margen para afrontar inversiones de largo plazo o periodos de menor actividad. Lo peor es cuando las micropymes se ven obligadas a recurrir a la financiación externa para la gestión del circulante, afrontar periodos de menos ventas con la misma estructura, pagos puntuales, etc. La vulnerabilidad se acentúa cuando estas empresas recurren de manera sistemática al crédito para tapar déficits de tesorería recurrentes. Las empresas endeudadas que recurren constantemente al crédito para sobrevivir por falta de tesorería son vulnerables a cualquier evento o caída circunstancial de las ventas, precipitando su desaparición. Se apunta también a un problema añadido. La morosidad se concentra en las empresas más pequeñas. Las pymes de menor tamaño concentran más del 43% del saldo impagado, tanto en crédito comercial como en financiación bancaria, lo que refleja la dificultad de cumplir con los compromisos adquiridos. Las microempresas, además, lideran los impagos en deuda de servicios. La morosidad y los tipos elevan la fragilidad financiera. Se subraya que la dependencia de un crédito no es el único problema porque las rigideces del mercado laboral y regulatorio agravan la situación. Las pequeñas empresas afrontan rigideces sistemáticas que pueden ser fatales, sobre todo en un marco legal cada vez más rígido en las modalidades de contratación que piden acompañar los ciclos de negocio con el personal necesario en cada momento. En la práctica, contratar un trabajador adicional puede suponer la diferencia entre mantenerse o cerrar. Se considera además que el entorno regulatorio y fiscal no favorece un marco
motivo claramente pro empresa. En ciertos sectores de la administración se persigue a la empresa como un ente sospechoso en lugar de favorecer un entorno favorable a la actividad empresarial mediante políticas públicas que faciliten el acceso a las empresas a fuentes de financiación. Se muestra que aunque las medianas han mejorado sus condiciones de financiación, las microempresas siguen afrontando exigencias más duras. De media, el coste de financiación ronda el 3,85% por debajo de años anteriores, si bien lejos aún de los niveles prepandemia. Luego estarían las claves para aliviar la dependencia. Frente a esto se reclama un mayor protagonismo de los instrumentos públicos de financiación. Si al ICO se le dota de mayores recursos, podría asumir un papel mucho más activo en la financiación de estas pequeñas empresas. Asegura del mismo modo se defiende que los bancos dispongan de un marco regulatorio más adecuado para financiar a las pymes con mejores condiciones. En el plano internacional, la comparación tampoco favorece a España, donde predomina la financiación bancaria frente al capital privado. Se dificulta la creatividad y la innovación de las empresas españolas, condenándolas a crecer a un ritmo mucho más lento. El propio se constata de que las microempresas apenas han variado su peso en los últimos años, mientras que el crecimiento lo han impulsado principalmente las pequeñas y medianas. La falta de diversificación en sus fuentes de financiación explica en parte esta diferencia de trayectoria. La realidad es que las micropymes siguen siendo columna vertebral del tejido productivo, pero lo hacen con una mochila financiera cada vez más pesada. La pyme clave del tejido productivo español es un ente que lucha por sobrevivir en un entorno muy volátil y en condiciones cada vez más adversas. Aclarado este tema, vamos a pasar a otro. El Tribunal Cántabro ha sentenciado la demanda de despido disciplinario de una trabajadora que accedió en más de 400 ocasiones a redes sociales durante su jornada laboral, utilizando para ello el ordenador del negocio. ¿Se puede despedir a un trabajador por usar las redes sociales en horario laboral? Los autónomos y pequeños negocios pueden sancionar e incluso despedir a sus trabajadores por usar el ordenador del negocio para fines personales en horario laboral. Así lo confirma una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ha avalado el despido disciplinario de una trabajadora que accedió en más de 400 ocasiones a redes sociales en apenas un mes, utilizando los medios electrónicos de la empresa durante su jornada. Cuando se confirma así que este comportamiento constituye una falta muy grave y una clara transgresión de la buena fe contractual, lo que habilita a la empresa a extinguir la relación laboral sin indemnización. Que los empleados dediquen parte del tiempo de trabajo a fines distintos de los laborales pueden tener consecuencias legales serias. Para que un despido de este tipo sea válido, se subraya la importancia de cumplir ciertas condiciones. Os explicamos que, entre otras cuestiones, el empleador debe haber advertido previamente de la posibilidad de supervisar los equipos informáticos y de la prohibición de utilizar redes sociales en horario laboral. Lo importante es advertir al trabajador de que la empresa puede acceder a su ordenador, que es para trabajar y es propiedad del negocio, según se señala. Una reciente sentencia del TSJ de Cantabria avala el despido por uso indebido del RRSS. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en una reciente sentencia, STSJ CAN 976/2024, ha confirmado la procedencia del despido disciplinario de una trabajadora que en apenas un mes accedió más de 400 veces a diferentes redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram, TikTok o LinkedIn, desde el ordenador de negocio y durante su jornada laboral. La empresa había establecido de forma expresa en el contrato que los medios informáticos y de telecomunicaciones puestos a disposición del personal solo podían utilizarse para fines profesionales. Además, advertía de la posibilidad de revisar periódicamente el historial de navegación. Con estos elementos, la sala consideró probado que la trabajadora había incumplido de manera reiterada sus obligaciones, lo que constituía una falta muy grave y una vulneración de la buena fe contractual. En consecuencia, el tribunal avaló el despido sin indemnización, apoyándose en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, que recoge la posibilidad de extinguir la relación contractual en casos de abuso de confianza o transgresión de la buena fe. Ahora bien, la sentencia también deja abierta la necesidad de analizar en qué condiciones puede la empresa controlar el ordenador del trabajador para no incurrir en una vulneración de la intimidad, un aspecto clave que determina la validez de este tipo de despidos. ¿En qué condiciones puede la empresa controlar el ordenador del trabajador? El control de los equipos informáticos no es absoluto ni puede realizarse de forma arbitraria. Para que el acceso al ordenador del trabajador sea válido, deben cumplirse 3 condiciones básicas que os voy a indicar ahora mismo. En primer lugar, la empresa debe haber advertido previamente de que el ordenador y demás herramientas informáticas son de uso estrictamente profesional y que pueden ser supervisadas. Esta advertencia puede incluirse en el contrato o en la normativa interna del negocio. En segundo lugar, el acceso al historial de navegación o a los registros de actividad debe estar motivado por una sospecha fundada, como la falta de rendimiento o la evidencia de que el empleado se distrae durante la jornada. Finalmente, lo recomendable es que el control se realice con la mayor transparencia posible, incluso en presencia del trabajador, para evitar que se alegue vulneración de su intimidad. De este modo,
el control de los ordenadores se convierte en una herramienta legítima para verificar si existe un uso indebido de los medios de negocio. La empresa no puede hacerlo de forma caprichosa, tiene que existir algún tipo de sospecha o necesidad para acceder. Están destinados únicamente a fines laborales. Se recomienda dejarlo por escrito para evitar conflictos. Es aconsejable que los negocios incluyan cláusulas en los contratos o envíen comunicaciones internas que indiquen de manera clara que está prohibido utilizar los medios informáticos para acceder a redes sociales, plataformas de vídeo u otros usos personales durante la jornada. Este tipo de advertencias, aunque puedan parecer redundantes, refuerzan la posición del empleador en caso de tener que justificar un despido. No le puedes decir por escrito absolutamente todo lo que no puede hacer porque los contratos serían interminables, pero incluir esta prohibición es una forma de prevenir reclamaciones y demostrar que el trabajador estaba informado. De hecho, se remarca que aunque en caso de ir a juicio podría considerarse que no hace falta una prohibición expresa para reconocer que el uso habitual de redes sociales constituye una transgresión de la buena fe contractual, contar con esa cláusula aporta seguridad jurídica al negocio. Y es que la frontera entre un uso puntual y un comportamiento reiterado puede marcar la diferencia entre una sanción menor o un despido procedente. Cuando el uso de redes sociales es una falta grave y cuando una muy grave. No todos los accesos indebidos a redes sociales durante la jornada laboral justifican un despido. La calificación de la falta depende en gran medida de lo que establece el convenio colectivo aplicable y de la gravedad o reiteración de la conducta. Por tanto, los negocios cuentan con un respaldo legal sólido para actuar en casos de incumplimiento grave siempre que se cumplan las condiciones necesarias y se pueda acreditar la conducta del trabajador. En términos generales, un acceso puntual a redes sociales o páginas de ocio podría considerarse una falta grave. En este caso, la sanción suele ser proporcional, como la suspensión de empleo y sueldo durante unos días. Una conducta reiterada, en cambio, sí puede ser calificada como muy grave. Es lo que sucedió en la sentencia del TSJ de Cantabria, donde se acreditaron más de 400 accesos en un mes. Este tipo de comportamiento supone una clara transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza, encajando en el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores. La reiteración es lo que marca la diferencia. Revisar contenido personal ocasionalmente podría derivar en una sanción disciplinaria, pero dedicar parte relevante de la jornada a este uso privado justifica el despido disciplinario sin indemnización. Tener a una persona conectándose 25 veces cada día a redes sociales puede ser más que suficiente para apreciar esa transgresión de la buena fe contractual.